Cada nota en sus manos sobre su guitarra es el viaje imaginario a alguna parte del Perú. Manuel Chaprado, el guitarrista migrante del Ande que ha hecho de Lima su hogar, hoy busca en sus recuerdos para decirnos cómo desde sus vivencias reconoce al limeño tras su historia reciente, hasta convertirlo en el limeño de hoy. Está saturada, Lima ya no resiste más, siento que hay una especie de tugurización de Lima. Entonces se tienen que construir nuevas ciudades, tiene que ordenarse el tráfico, es terrible y la gente pierde mucho tiempo. Aún adolescente en los años 70, Manuel Prado, o Manuel Chaprado, como luego se hizo conocido, llegó a Lima de su natal Puquio en Ayacucho, buscando cumplir sus sueños en la música. Recuerda cómo la Lima de aquel entonces, menos bulliciosa y que ya se abría paso a los grandes asentamientos humanos en la periferia, aún contaba con un tranvía que iba desde el centro de Lima hacia el Callao. Entonces llegamos a Lima, a una Lima menos bulliciosa que la actual, con menos habitantes. Todavía conocí el tranvía que cruzaba la Plaza San Martín, toda la avenida Colonial hasta la punta. Entonces llegué todavía a ser un gorreador de tranvías, ¿no? Porque cuando no alcanzaba el pasaje había que subirse por la parte trasera y nos íbamos felices y contentos a bañarnos a la punta. Lima aún era respirable, digamos, de alguna manera, ¿no? Mucho menos habitantes, creo que ahora somos un poco más de 10 millones. Ya existían los conos, el cono norte, Comas, Coyique, Año Nuevo, y por el sur Villa El Salvador, Villa María del Triunfo. Junto a su guitarra, Manuel Chaprado, el Sahara de la guitarra, mientras afina detalles para una de esas grandes presentaciones ante su público, que esta vez será el 12 de noviembre en el Gran Teatro Nacional, cierra los ojos, toca una melodía, y esta es la Lima que él anhela, y esta es a la Lima a la que él canta. A mí me gustaría ver una Lima limpia, ordenada, destugurizada, ¿no? Una Lima donde Lima es ya un Perú pequeño, donde todas las sangres, como diría Arguedas, nos demos un abrazo y caminemos sonriendo por las calles, y en los buses estemos conversando, riéndonos, reconociéndonos, ¿no? Vaya mi canto a los niños, vaya mi voz al humilde, venga el frescor del rocío, venga el pajarillo herido. Y si Manuel Chaprado con su guitarra y canto cautiva multitudes, Víctor Delfín, a sus 95 años, también dibuja en esa línea del tiempo al limeño de hoy. Los peruanos actualmente, para empezar, son llenos de prejuicios, parece mentira, racistas, homofóbicos, clasistas, todavía cholean, todavía negrean. Escultor, pintor, grabador y pensador peruano, Víctor Delfín,
Nos mira con atención y en ese retrato prolongado su figura se convierte en el centro de su propio cuadro de arte. Aves multicolores son el marco ahora de su incontable producción. Rodeado de pinturas, reflexiona sobre la Lima de hoy con el paso de los años que él recuerda con clara precisión. Lima era hermosísima, se podía pasear. Esta es una ciudad que no la han amado. Los ricos que vivían en la calle de la Colmena y izquierda y derecha se vinieron a Miraflores y dejaron las casas hermosas, no abandonadas, sino las alquilaron. Y la gente supo alquilaba como siempre y terminaron siendo tugurios, eso que en México no ha ocurrido, por ejemplo. También reflexiona sobre el presente. Un lenguaje tan triste, hoy día lo he leído. El chancho fulano, el burro sutano, ya que podemos esperar donde la persona humana llega a ese grado de calificación. Yo no he oído eso en Chile, ni en Ecuador, ni en Colombia. No he oído nunca eso. Manuel Chaprado y Víctor Delfín nos perfilan y dibujan cómo es el limeño de hoy desde su mirada con el pasar de sus vivencias. Pero son historiadores y sociólogos quienes analizan al limeño de hoy en su historia de los últimos 30 años, marcada por la violencia del terrorismo, para luego pasar a la violencia de la inseguridad ciudadana y la ausencia de planificación. Yo creo que la ciudad de Lima ha pasado por procesos sumamente importantes que han marcado su idiosincrasia, como por ejemplo la violencia política. La violencia política que se desarrolla a inicio de los 90s debido a esta suerte de intento de equilibrio estratégico que busca Sendero Luminoso en la ciudad. Entonces esto trajo consigo una especie de deterioro mental en torno a las seguridades, en torno a lo que se supone representa un ámbito de seguridad para el limeño y la limeña común. Desde entonces hemos tenido ese miedo, ese temor, ya no tal vez al terrorismo, pero sí la inseguridad. Hoy en día podemos hablar de varias Limas. Lima es una ciudad, una mega ciudad, ya de 11 millones de habitantes. Tranquilamente la población de un país es una ciudad donde confluyen todas las poblaciones, todos los colores de piel, todas las tradiciones. Por eso hablamos de muchos clubes departamentales que tienen en Lima su sede, ¿no? Es una ciudad que lamentablemente creció mal planificada, entonces arrastra pues un tráfico que es característico de la ciudad. Para comprender al limeño de hoy en los últimos años, también es importante recordar la firme decisión que se tuvo de recuperar el centro histórico de Lima a finales de los años 90 y principios de los 2000. Hasta ese entonces estaba tomada por los comerciantes ambulantes en su totalidad. Lima siempre ha tenido ambulantes de la época virreinal, los famosos pregoneros, que iban vendiendo fruta, dulces. Pero ya hablamos de 1980, finales de los 70s, casi comienzos de los 90s, Lima está tomada ya por los ambulantes. La informalidad, entonces ya se convierte en un lugar también con desorden, con suciedad y también con delincuencia. Entonces esta Lima es la que llega a los años 1990 más o menos, y hay un punto de quiebre cuando llega a ser alcalde de Lima, Alberto Andrade, ¿no? Porque Alberto Andrade se propone pues hacer primero que Lima se ordene. Gracias a las municipalidades, ¿no?, que empezaron a pensar, de repente a reflexionar en la posibilidad de tener una ciudad un tanto más turística, cambia el perfil de la ciudad, al punto que es recuperada en buena medida, turísticamente hablando, el centro histórico de Lima, llegando incluso una gran cantidad de turistas. Estoy hablando de la década de los ya 2000, mediados de los 2000 hacia 2010. De ahí en adelante tenemos una ciudad con sumamente una gran potencia. Y es que Lima no hay una sola, por lo mismo tampoco no hay una identidad. Es muy difícil poder construir una identidad afín, ¿no? Es muy difícil poder construir una identidad muy particular, es decir, cómo somos como limeños. Pero sí hay un aspecto, creo que nos marca. Tal vez no en su gran mayoría, pero sí nos marca, que es la desconfianza. Somos personas desconfiadas unas de otras.
Es una Lima de muchas necesidades, donde 1.5 millones de peruanos no cuentan con servicios básicos y es marcada también por la pandemia y la reciente llegada de inmigrantes. Cuando hubo pandemia nos dimos cuenta, entre otras cosas, que los porcentajes de pobreza y precarización eran enormes, ¿no? Aproximadamente 2 de cada 10 limeños no tenían refrigeradora y no podían, digamos, vivir en el día, no podían vivir de aquí hacia una semana. Muchos de los limeños y limeñas viven con el aspecto diario, cotidiano. No tienen para vivir cada 2 días, solamente para el día de mañana. Segundo aspecto, el hacinamiento, en el que obviamente nos obligaba a darnos cuenta que las viviendas no ayudaban o no existían o no servían para la vida de las personas comunes, que son en su gran mayoría limeños y limeñas. O sea, no estamos en una condición económicamente, aunque se crea, muy positiva, que digamos, ¿no? Entonces, ahí hay 2 aspectos que debemos considerarlos, ¿no? Considerar obviamente el tema del agua, obviamente el tema de las limitaciones que tenemos para poder enfrentar la pandemia como tal. Entonces, todo eso nos hemos dado cuenta de cuántas limitaciones podemos tener. Pero la Lima de hoy, para los analistas, esta sigue siendo marcada por el racismo y la discriminación. Si hacemos una suerte de línea de tiempo hacia atrás, la pandemia y la migración ha sacado a relucir aspectos como el de la discriminación, como el del racismo. Pero si esa línea de tiempo vamos 90 años atrás, en la década de los 30, éramos igual de discriminadores con la población, por ejemplo, migrante japonesa o migrante china. Entonces, hay aspectos que no cambian. La discriminación sigue siendo una forma de poder afrontar y enfrentar dinámicas de inseguridad frente a no saber qué te espera el día de mañana. Nos encontramos una mega ciudad con millones de habitantes, donde pues uno de los problemas que los limeños tienen en general, eso sí creo que nos unifica, es la inseguridad. O sea, hoy en día la inseguridad es terrible, hay asesinatos, hay riesgo de asaltos. Eso sí es una característica negativa que tiene la ciudad, ¿no? Por ser grande y es un pendiente que tienen las autoridades, ¿no? O sea, Lima sí es una ciudad que el limeño no se siente del todo seguro, ¿no? Es una Lima tradicional con detalles en su historia que nunca terminan de sorprendernos. El historiador Carlos Rojas Feria nos comparte alguno de ellos. Las plazas eran los mercados, ¿no? La plaza, por ejemplo, Constitución, donde queda el Congreso de la República, era un mercado. Este también era un gran mercado y así, todas las plazas de época, era lo que se hacía en la época, ¿no? Los mercados eran las plazas. La Lima que el historiador nos muestra ha cambiado y de seguro seguirá en ese camino, pero quedan piezas arquitectónicas que nos recuerdan nuestro pasado y desde allí entender nuestro presente. Sí, en los años 30 el Palacio de Gobierno de Lima va a ser ampliado y en esa ampliación pues más o menos estaba a la mitad de lo que hoy en día, pongámosle, y hay un crecimiento hacia el río Rímac. Y en ese crecimiento, digamos, la construcción que va a ser destruida es el convento de Desamparados, que era un convento del siglo XVII, un convento colonial, y que va a ser trasladado el año 38-39 del siglo XX, se va a ir hasta Breña. Esta estructura fue elaborada en el siglo XVII, estamos hablando de 1610, 1620, y hoy en día la tenemos de pie, ¿no? Es más, la población la utiliza, la población se moviliza, pasa por aquí, ha soportado terremotos, varios terremotos que han traído abajo a Lima. Es más antigua, este puente es más antiguo que la catedral. Ha tenido modificaciones en algunos adornos, uno puede ver fotos, pero digamos la base es colonial y ha soportado de todo. Pero, ¿cómo es que construimos una identidad limeña en una Lima para todos? Ser limeño significa el lugar donde naciste, ¿no? Ese es el lugar, ¿no? Pero ya la gran mayoría de limeños tenemos pues padres, abuelos, provincianos. Entonces somos limeños de primera generación, limeños de segunda generación, ¿no? Lima es una ciudad de migrantes. Como les decía, una ciudad de 200.000 habitantes pasó a 11 millones. Es muy difícil poder construir una identidad afín, ¿no? Es muy difícil poder construir una suerte de, se puede decirlo, una identidad muy particular, en decir cómo somos como limeños. Pero sí hay un aspecto, creo que nos marca. Tal vez no en su gran mayoría, pero sí nos marca, que es la desconfianza. Y es que esta es Lima variopinta, Lima la gris, siempre mirando al futuro optimista. Que sea un hogar para las futuras generaciones. Yo nunca he creído en una solución así mágica, he creído en una solución del esfuerzo. Yo vine con 15 soles a esta ciudad
Y mire todo lo que he hecho. Sin la ayuda de nada del Estado, no hay nada. Si no hay conciencia cívica, si no hay amor a donde has nacido, si no quieres ni tu barrio, ni el árbol que está en la puerta de la esquina le echas agua. Este es el limeño en la Lima de hoy, una ciudad multicultural, marcada por su diversidad y los retos que tuvo que enfrentar y tendrá que enfrentar. Además de ser el centro político, cultural, financiero y comercial del país y a nivel internacional dentro de las ciudades más pobladas de América Latina. Existe una deuda pendiente con Lima, no solo en el transporte e inseguridad, sino también con el medio ambiente. Es una Lima a la que hay que observarle, cantarle y dibujarle, y sobre todo respetarla como la ciudad hogar de más de 10 millones de personas en todos sus matices.